Muchas gracias por haber elegido mi charla, porque tenéis un montón, la verdad. Y gracias a la organización por aceptarme y poder explicar un poquito a qué me dedico y este caso en concreto. Y sin más, me llamo Miguel, aquí tenéis las redes. Estudié aquí en la Carlos III, pero en la Puerta Toledo, el máster de Ciber. Pero llevo ya más de 11 años, cada vez me tengo que acordar, porque van pasando los años, pero yo creo que unos 11, trabajando en investigación en ciber. Y he estado en diferentes áreas, desde detección de fraude, al machine learning cuando no eran agentes, sino era de verdad machine learning y tal. Y ahora estoy en Cloudneeti, estoy actualmente trabajando en Sysdig, que es una empresa americana, que se dedica sobre todo al tema de seguridad en tiempo de ejecución, ¿vale? En runtime security, y con tema de Kubernetes, contenedores y cloud, ¿vale? Pero he dado charlas en diferentes sitios. A lo largo de Europa no me gusta viajar muy lejos, tengo familia, entonces prefiero que sea cerquita. Vengo de Zaragoza, como siempre ha habido retraso en el tren, no sé qué pasa, pero no hay manera de que vayan en hora. Y ahora ya no es tan interesante porque hacer open source antes, hacer herramientas estaba guay, ahora te lo hace todo Cloud, entonces pierde un poco el valor. Pero bueno, en su momento hacía herramientillas, ¿no? La charla va a ir sobre todo enfocada en supply chain attacks, ¿vale? Y qué es esto de NPM y tal. Entonces, le he intentado hacer un poco para todos los públicos y no ir muy a la parte técnica. Pero si alguien tiene dudas o quiere, cuando termine la charla, oye, me interesa más esto porque a lo mejor tiene pues, interés, pues se lo puedo explicar, ¿vale? Estaré una orilla más por aquí, así que podéis venir a preguntarme. Pero en principio os contaré un poco de qué va esto. Y el caso de Saihulu, ¿los conocéis? ¿Sí? ¿Levantéis la mano, por favor? Es que sí, así me... Vale, no muchos. Vale, vale. Pues ahí sí que explicaré un poquito más en detalle, ¿vale? Pero voy a intentar que sea liviano y que sea fácil de entender. Saihulu, ¿qué pasa? Tú estás trabajando en tu día a día, si trabajas en ciberseguridad, abres el navegador y miras las noticias y de repente ves que todo el mundo está hablando de un gusano relacionado con Dune, simplemente creo que es por naming, ¿vale? Por el nombre. Pero aparece por todos sitios, el CISA incluso dice, oye, ahí algo está pasando en la cadena de software, ¿no? En la parte de supply chain está comprometida y afecta a todo el ecosistema de NPM, ¿vale? NPM, el Package Management de Node, ¿vale? Entonces, algo está pasando. Y esto es en septiembre. Pero lo interesante es que llega noviembre y vuelve a pasar, ¿no? Y hay otra ola gigante de afectados por el gusano Saihulu 2.0, ¿vale? Lo llaman. Y otra vez, un montón he cogido aquí al alzar, ¿vale? Pero si buscáis por internet es un no parar, ¿vale? Sobre todo en esas fechas, entre septiembre y diciembre, algún en enero que se olvidó y que no se dio cuenta que tenía que escribir, ¿vale? Pero todo el mundo escribió sobre esto, ¿vale? Porque era muy interesante. Pero creo que hay que contar toda la historia para poder explicar qué es esto, ¿vale? Porque es bastante complejo. Entonces he dicho, bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¿Qué es Saihulu? Son 800 paquetes de NPM que están afectados, ¿vale? Dependencias, librerías, tú instalas npm install, de repente se instala algo y ya estás comprometido, ¿no? ¿Cómo ha podido ser posible? ¿Cómo se han atacado 800 paquetes de golpe? ¿Cómo es que no se ha atacado solo a uno o un grupo? No, no, tropecientos y encima de diferentes empresas. Tienen millones de descargas. La gente se lo está bajando sabiendo que están infectados. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo había millones de descargas, muchísimos afectados, desarrolladores, empresas? ¿Cómo fue esto posible? Y cómo funciona realmente y cómo se pudo detener esta oleada o este problema de dependencias, ¿vale? Estas son las preguntas que quiero que os llevéis respondidas, ¿vale? Si no os las respondéis, he hecho mal mi trabajo, ¿vale? Entonces, luego tengo la última slide, es la explicación, entonces no voy a fallar. Pero la idea es que os lo llevéis sin que tenga que ponerla, ¿vale? Entonces, para empezar todo, ¿qué es esto de supply chain? Porque a lo mejor decís, que estáis hablando todo el rato de supply chain, cadena de suministro, ¿qué es eso? ¿No? Que a lo mejor no lo conocéis. Pues hay diferentes definiciones, hay gente que opina que cuando haces tipo squatting, que es cambiar el nombre a uno parecido, que lo han comentado antes, ¿no? Con lo del nombre de dominio, etcétera, no se llega a catalogar como supply chain porque no es el mismo nombre, entonces el usuario es el que se equivoca, ¿no? Hay también casos donde si la vulnerabilidad no ha sido explotada, tampoco cuadra, pero bueno, esto es ya más definición, ¿no? Si sois puristas, yo voy a contar como que supply chain es tipo squatting, ¿vale? Pero si alguien me viene, pues que sepas que lo tengo mirado. Luego también está la parte que no solamente existe en el software, ¿vale? En hardware, el caso de los buscas, esto fue bastante importante porque aquí afectaron a la cadena de montaje del busca para que a partir de una señal explotaran,
¿vale? Y eso es lo mismo, es un ataque a la cadena de suministro. Y en parte de software, uno de los más famosos es SolarWind, que es al final una aplicación entera, tenía una dependencia y afectó a todo lo que sería aplicación. Ya no es yo soy programador, uso una librería, no. Uso Visual Studio y de repente Visual Studio falla o Visual Studio ha sido afectado, toda la aplicación. Pues el de SolarWind fue uno muy común, ¿vale? Muy conocido, ¿vale? Pero hay bastantes tipos y tal. Esto viene todo el Mitre, el framework más famoso que hay para este tipo de catalogar técnicas, tácticas, etcétera. Pero un poco por daros contexto, ¿vale? Supply chain, cualquier cosa que tenga que ver con la cadena de suministro, ya puede ser software, hardware, lo que sea, ¿vale? Esto lo hizo TenMicro, ¿vale? Bastante chulo este esquema porque te ejemplifica todas las partes donde puede afectarte, ¿no? En la cadena. Este es además para contenedores en Kubernetes, ¿vale? O sea que añade también la parte de configuración del clúster y tal. Pero lo que nos interesa es la parte de código, dependencias, registros públicos. Básicamente tú cuando estás trabajando tienes unas dependencias, muchas veces coges como la imagen base, algo de un repositorio público. Ubuntu o de un contenedor de Alpine, lo que sea, ¿no? Coges tú algo y tú no lo estás creando tú de cero. Coges dependencias casi siempre. No sé si aquí alguien está desarrollando cosas de cero, pero al final dependes de alguien, ¿no? Entonces pueden afectarte en tu código, pueden afectarte las dependencias o puede afectar en la base que estás cogiendo, ¿vale? Entonces, voy a centrarme ahora en registros públicos. ¿Qué es esto de aquí, no? Oye, tengo un registro público, están las dependencias allí, ¿cómo me pueden afectar en lo que es la cadena de suministro? Pues si nos vamos a Python, pip, que es el gestor de paquetes, se ha visto afectado. Ha habido gente que se ha dedicado a subir paquetes que tenían nombres similares, sobre todo ahora enfocados en la parte del LLMs, por supuesto. Si la gente está empezando a usar Oyama o lo que sea, pues si hay una librería que se parece igual, seguramente sea maliciosa porque la gente que se dedica al mal pues se enfoca en lo más trending, ¿no? Pero además es que hay papers y tal donde te explican cómo es de fácil o cómo es de vulnerable algunas dependencias dependiendo de los mantenedores que tengan, etc. O sea, Python tiene el mismo problema de registros públicos que puede tener otra cosa. Si nos vamos a Ruby, lo mismo. En Ruby hay un repositorio público, puedes subir las gems y alguien que quiera afectar a esto puede escoger el nombre similar, ¿vale? Y subir una gem maliciosa. Entonces, se robaron credenciales, hay como campañas, además son campañas circulares o temporales, cada 6 meses, 3 meses, aparece una nueva. Es como algo que no se controla muy bien, ¿no? En Docker, Docker Hub es el repositorio público para imágenes de Docker. Esto es un análisis, además Docker ya no se hace tanto porque ya como que ha pasado de moda la parte de Docker Hub, lo que serían los reportes de Docker Hub. Pero esto es de hace 3 años, creo. Y se analizaron 250.000 imágenes y se vio que gran parte de ellas pues, tenía cryptomining, tenía stealers, o robos de información a través de estas imágenes. Y aquí se quitaban todas las que fueran oficiales, ¿vale? Porque evidentemente si es oficial, pues no las escaneas porque era un poco perder el tiempo. Pero se vio que hay un ecosistema de containers o imágenes maliciosas y que la gente sigue creándolas, sigue subiéndolas e intenta engañar, ¿no?, al usuario final para que las utilice. Si nos vamos a LLMs, los agentes, Claude, Gemini, Codex, lo que sea, pues ya aparecen las skills, ¿no? Aparece que, oye, quiero coger un componente externo y puedo tener una skill, puedo tener un plugin, puedo tener MCPs. Pues ha salido un montón de casos donde se crean estas skills, estos MCPs o el plugin malicioso, ¿no? Con nombres similares. Ahora mismo tampoco es que haya mucho oficial, entonces puedes poner tú lo que quieras, puedes poner Microsoft, es oficial. Y a lo mejor ni existe aún, entonces es todavía más fácil, ¿vale? Entonces las mismas recomendaciones que para Python, para Ruby o para cualquier tipo de lenguaje que tenga un repositorio público, Docker Hub, es mirar, ¿no? Antes de instalar algo que no sabes de dónde viene. Y si nos vamos a algo más tradicional y que lleva toda la vida pasando, son los móviles, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros no habéis dicho, voy a instalar una APK de aquí de este random porque no quiero pagar por la aplicación? Es el mismo caso, estamos todo el rato en lo mismo. En vez de bajarme una página del marketplace oficial, pues yo me lo bajo de otro sitio, entonces igual la imagen no es la que yo creo, o incluso el marketplace de Android ahora ya está mejor, pero antes pues dejaba subir lo que quisieras, ¿vale? Entonces afectaba igual, y esto es un caso de hace un mes, que tarjeteaba o iba por gente que usaba VPNs. Como está ahora tan de moda, pues se crean aplicaciones que son muy similares a una oficial de VPN para robar los datos, sobre todo de las credenciales de acceso a estas aplicaciones, ¿vale? Al final el mercado se va moviendo, pero el problema sigue siendo ese, el que tengo un repositorio público y
se puede hacer lo que tú puedes subir como usuario sin mucho control. Cada vez intentan poner más pues, que sea una persona o que se autentique, pero realmente no hay mucho control a quién puede subir esas cosas. Apple, por ejemplo, para su marketplace tú tienes que pagar, entonces ya es como una barrera un poco más pequeña. Pero realmente sí, tienen el mismo problema si no están activamente escaneando que se está subiendo a registros o repositorios públicos. Dicho esto, todos estos son casos solamente de una parte de todo lo que habéis visto, ¿vale? Estos son registros públicos. Si vamos a comprometer lo que sería el código, la parte de aquí es la que acabo de explicar, ¿vale? Este pequeñito de aquí, estas tres, que son los tipos squatting, casi todo, ¿vale? Todo el resto no tiene que ver con lo que acabo de contar, que es, quiero infectar el paquete original, o sea, no quiero que alguien si falle con el usuario clique donde no debe, sino que realmente se baje el que tiene que bajarse, pero ese sea el que esté infectado, ¿no? Y como veis, podéis hacerlo desde el repositorio, en el build o en el source code, ¿vale? Y hay diferentes maneras. ¿Conocéis alguna? ¿Habéis visto algún caso? Vale. Por resumir rápido, ¿vale? Lo que está ocurriendo sobre todo ahora es este de aquí, es pull request. Yo quiero colaborar, muchos de los repositorios que hay, open source, públicos en GitHub, quieren contribuidores, hay mantenedores, etc. Entonces, depende de cómo esté configurado, tú puedes mandar una APR, ahora encima se meten agentes dentro de los repositorios para que gestionen los issues, que se triggerían automáticamente. Entonces, hay un tren bastante grande afectando a código original, o sea, al código que realmente quieres modificar a través de PRs. También hay cosas de compromiso de las cuentas. Al final, los mantenedores de los proyectos son personas y hay social engineer, ¿vale? Ingeniería social. Se intenta conseguir las credenciales de estos usuarios para lograr el acceso. Para contaros un poco más en detalle de todo esto, voy a ir como si fuera año a año, ¿no? Bueno, vamos a ir hace 10, que parezca mentira, ¿no? 2016. Y vamos a intentar ver qué casos ha tenido NPM, que es de lo que va la charla, ¿vale? Hasta ahora es un poco para que entendáis el contexto, pero NPM al final es un gestor de paquetes que tiene un registro público, ¿vale? Un registry. Tú, como desarrollador, generas código que tiene unas dependencias y los usuarios lo consumen, ¿vale? No es complicado. Pero es el mismo caso que habéis visto hasta ahora de que puede afectar cualquiera de estas partes. Si nos vamos a 2016, ¿conocéis este caso? Bueno, si buscáis en Wikipedia supply chain, sale él, ¿vale? Es de los primeros. Este es un caso interesante porque no hay nadie malo, ¿no? Es el autor del mantenedor oficial, el que creó el paquete, que es LeftPack, que es para hacer padding a la izquierda, ¿vale? Nada loco, 11 líneas. Le dijo a la empresa que, oye, este paquete que tienes tuyo, quiero que sea de la empresa, porque estás trabajando aquí. Y dijo, no, esto lo he hecho yo. Esto no lo tengo por qué compartir, o que la empresa ahora sea el dueño del paquete. Y como parecía que se lo querían intentar robar, dijo, pues lo borro, ¿vale? Y no lo tiene nadie. Y mandó un comunicado, oye, me ha pasado esto en esta empresa y he decidido que si no me lo dejan quedármelo, pues que lo borro. ¿Y qué pasó? Que afectó a todo Internet, porque todo el mundo usaba ese paquete como dependencia, ¿vale? O sea, Facebook, porque no era Meta en ese momento, Google, casi cualquier empresa grande usaba esa pequeña dependencia de 11 líneas para sus aplicaciones. Entonces, como que colapsó un poco Internet. La respuesta de NPM no fue del todo allá porque lo que hicieron fue restaurarlo el paquete, decir, bueno, lo ha borrado, pero que mejor lo volvemos a poner que volver a crear otro. Porque si creaban uno nuevo, lo que sería el identificador de ese paquete había cambiado y tenían que actualizar todo el mundo todos sus paquetes. Entonces dijeron, no, mejor vamos a decirle al señor que no se enfade y lo volvemos a poner, ¿vale? En 2017 tenemos tipo squad. Aquí he explicado, ¿vale? Entiendo, por si alguien no conocía la parte de tipo squad y lo estoy comentando, lo de usar caracteres similares, puede ser con Unicode, cirílico, hay un montón de maneras, ¿vale? Pero en 2017 apareció un caso, y aquí es lo que entraríamos, ¿no? Tipo squatting es o no supply chain, yo lo voy a considerar, y un usuario empezó a publicar paquetes en 2017 muy similares a Crossem, ¿no? A las librerías. Entonces, parece que hubo bastante afección y tal, pero no llegó a más. Otro tipo diferente, en 2018, vamos a uno por año, hay más, ¿vale? Pero bueno, yo he ido cogiendo el que más me ha gustado. Aquí entra la ingeniería social. Hay una persona que dedica tiempo a contribuir a un proyecto open source para ganar la confianza del mantenedor para que le dé más privilegios. Entonces, cuando los tiene, es capaz de editar los paquetes oficiales e inyectar
una dependencia que lo que hacía era filtrar información, ¿vale? Dice, oye, de repente aparece un ISO y dice, oye, aquí ha habido un cambio raro porque al final la gente audita el código. Entonces, cuando hay un cambio así raro, casi siempre se detecta. Y aquí lo que pasó es que hasta tuvo 2 millones de descargas este paquete hasta que luego vieron que había que cortar eso, ¿no? No sé si conocéis, pero esto es un caso bastante similar al que pasó con XZUtils. No sé si os suena, pero es bastante similar, donde una persona consigue confianza y lo que hizo en ese caso era un paquete muy utilizado para conseguir SSH y inyectaba cuando lo cargaba la clave que tenía él para poder conectarse. Era un backdoor, ¿vale? Si buscáis, es súper famoso y es el mismo concepto, es ganar confianza para tener privilegios en un repositorio verificado, o sea, original, y poder modificarlo a su antojo, ¿vale? Pero esto tienes que dedicarle tiempo, ¿vale? O sea, esto no es llegar y decirle cámbiamelo o dame permiso. En 2021 llegó el phishing, ¿vale? Y tarjeteaba o iba muy enfocado a desarrolladores de NPM o de otras librerías o de otros lenguajes, pero buscando que lograr el acceso, ¿no? Entonces creaban ya directamente, oye, soy de NPM, ha habido un problema con tu cuenta, tienes que loguearte, lo de siempre, lo que tenéis toda la vida, pero ya enfocado a desarrolladores, ¿vale? Esto ahora también pasa con Cloud, pasa con absolutamente todo. Y os llegará, si usáis Claude o Gemini o Code, os va a llegar un correo seguro en un poco tiempo de, oye, déjame, se ha actualizado, esta es la nueva versión, loguéate aquí o dame el token, ¿vale? Os va a pasar. Entonces, es lo mismo de siempre, mismos problemas afectando a cosas como el desarrollo de software. Este es otro caso parecido al primero, que es Colors and Faker, que son 2 librerías que lo que pasó es que se cansaron de ser mantenedores únicos y que les pidieran las empresas que actualizaran los paquetes. Básicamente son gente que se dedica por altruismo y encima les exigen, ¿no? Y dice, oye, no me estás pagando, está usándolo medio internet, mis librerías, pues lo que llegó, en vez de borrar, lo que hizo fue romperle el paquete. Decir, oye, pues ahora cuando intentes usar Faker, el de color sea para printear en diferentes colores, y Faker creo que era para generar datos fake para testing, pues decía, ahora cuando lo vayas a usar se te va a romper, ¿vale? Te va a romper la aplicación. Y fue como protesta, ¿no? Voy a decir, oye, o el que quiera que esto se siga manteniendo, o paga, o yo no voy a seguir aquí, encima que me estén exigiendo cosas, ¿vale? Entonces aquí vemos otro caso, ¿no?, de un mantenedor que está enfadado, que dice, oye, ¿qué pasa aquí? 2025 tenemos otro caso de phishing, un poco más complejo, porque esto ya era para Web3, para tema de criptomonedas, pero mismo operando. Yo intento conseguir credenciales de paquetes que se utilizan para este tipo de wallets y aplicaciones, y al afectar, pues consigo acceso a los desarrolladores, a las máquinas del desarrollador, que seguramente tengan wallets, porque trabajan de esto, y poder robarles sus criptomonedas, ¿vale? Entonces, es otro caso que hubo. Entonces tenemos un timeline que está bastante recortado, ¿vale? Pero más o menos cada año va pasando algo hasta que llegamos a Sci-Hulu. Y cada uno de ellos ha tenido un tipo de distinto de, ¿cómo decirlo?, de initial access, ¿no?, del problema inicial. Tú tienes varios mantenedores que se enfadan, tienes social engineer, o sea, gente que se dedica a engañar al mantenedor para que le dé permisos, tienes phishing, tienes tipo squatting, y aquí tenemos Sci-Hulu que tiene phishing y tiene misconfigure CICD, ¿vale? Que es lo que es un pelín diferente, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? All right. Sci-Hulu. Esta es la versión 1, ¿vale? Esto es en septiembre y voy a intentar explicarlo despacito, ¿vale? Los atacantes lo que hicieron fue lograr acceso a un paquete original, o sea, este es uno de los ejemplos, ¿vale? El Tiny Color, pero hubo alguno más. No está muy claro o no está verificado 100% de que fuera por phishing, pero se tiene bastante en alta probabilidad que fuera así. Lograron las credenciales, como os he contado antes. Hay casos así en el pasado. Entonces, ¿esto por qué iba a ser diferente, ¿no? ¿Qué hay de diferente aquí? Bueno, lo que hace esto tan curioso, lo primero es la parte del gusano y también cómo no era simplemente un cambio en el código, lo puseo y ya está, ¿no? O que mine o que me dé credenciales, ya está, no, era bastante más complejo. Lo primero es que instala o añade en el fichero de package.json un script, ¿vale?
Esto te permite hacerlo tanto antes como después de la instalación. Se suele usar, por ejemplo, en post-install para chequear que se ha instalado correctamente, como un health check, ¿vale? Entonces aquí de repente apareció un node bundle.js. Y eso ya decías, vale, ¿por qué está ejecutando este código aquí? ¿Qué es lo que hacía este código? Lo primero de todo, buscar si tenía tokens de GitHub, ¿vale? Si los tenía, lo que hacía era crear un repositorio y añadir un workflow al repositorio. O sea, usar runners del propio usuario, que al final son las GitHub Actions, ¿vale? Que es lo que te permite automatizar dentro de GitHub, lo que sería CI/CD, y filtrar los datos que tuviera la máquina en ese repositorio, ¿no? O sea, yo de repente tengo acceso, corro en la máquina, encuentro un repo, hay una credencial de GitHub, chequeo si hay repositorios, chequeo si hay credenciales, y si lo hay, creo un repo y lo subo. Y este de aquí, al filtrar secreto, lo hacía a través de un DNS que se usa para test y se usa para diferentes cosas, ¿vale? Que es un webhook.site y un ID, y así tú te conectas ahí de manera anónima y ves lo que te está llegando, ¿vale? Es la manera de filtrar sin poner tu IP, básicamente. El atacante tampoco es tonto y quiere que sepan de dónde viene, ¿no? Básicamente es esto. Mandaba este de aquí. Esto es todo el workflow. Tampoco era completo, ni siquiera lo ofuscó, ¿vale? Podía haber dicho, oye, que parezca, no. Literalmente coge las credenciales, ponlas en base 64, que ni siquiera es cifra, o sea, codifica, y lo mandas, ¿vale? Y me lo mandas a ese ID, que es el que controla el atacante. Luego usó, no sé si conocéis Traffelhof, pero pensar en un escáner de ficheros para buscar secretos en vuestra máquina se usa tanto de manera ofensiva como defensiva. Tú si quieres saber si tienes alguna credencial en tu repo lo puedes usar para no liquearlo cuando puses los cambios en el repositorio. Y los malos pues lo usaban para buscar las credenciales básicamente y si las encontraban pues mandarlas por aquí, ¿vale? Y lo diferente, aunque esto ya es raro en una dependencia de NPM, ¿vale? Todo esto ya era como muy complejo. Nadie estaba usando runners para filtrar información, ¿vale? Pero esto es lo que fue lo que multiplicó o afectó a tanta gente, que es la parte de que si encontraba un token de NPM en ese usuario que se había descargado, vuelvo a repetir, tú tienes esto de aquí, tu aplicación hace npm install o se actualiza o lo que sea. De repente coges esa dependencia que está modificada y cuando va a instalarla, el post-install ejecuta este código. Este código empieza a hacer esto. Si vuelve a encontrar otro NPM, lo modifica como es hecho aquí y vuelve a empezar, ¿vale? Entonces esa es la gracia. Entonces esto es lo que de repente no necesitas afectar a 400 paquetes, sino afectar a los que más se usen y que encima sepas que se van a actualizar como de manera bastante automática, ¿vale? Porque como podréis a lo mejor imaginar, la gente no está haciendo npm install o haciendo comandos directamente. No, muchas de estas cosas o de estos paquetes se corrían en propios runners, ¿vale? O sea, que al final había una automatización de triggerea cuando se actualiza un paquete para mantenerme lo más actualizado posible. Porque no sé si bien o mal, pero se entiende de que si hay un nuevo paquete es que es mejor y es más seguro. Entonces siempre os dicen, actualiza siempre todo. Y ahí hay también controversia si es bueno o no, si es mejor tener pineadas las versiones que sabes que son seguras hasta que algo que no es seguro lo vuelva a actualizar, ¿vale? Hay otra discusión y sentiros libres de quejaros a la gente que os lo diga, pero yo tengo ahí una opinión mixta, por así decirlo, ¿vale? Hay que actualizar, pero hay veces que apt update no es buena idea, ¿vale? Entonces, claro, fácil no es, pero yo creo que queda más o menos que estos tíos sabían lo que hacían, ¿vale? O sea, no parece cosa de niños. ¿Qué pasó? Que la versión 1 se cree que fue una prueba y que falló, ¿vale? Que ellos no querían afectar ya a los paquetes. Fue como un testing para ver si el workflow funcionaba, ¿vale? Llegamos a la versión 2. Igual se ve un poco extraño aquí, ¿vale? La diferencia, la principal diferencia en la parte inicial es que aquí no hay phishing, ¿vale? Aquí el usuario se portó bien, no hay social engineer, nadie modifica el paquete porque haya conseguido que el mantenedor le dé acceso, no, ¿vale? Aquí es un problema del repositorio de GitHub que tenía que hacía las releases del paquete, ¿vale? Tú al final en npm tienes el paquete para cogerlo desde el gestor, ¿vale? Pero muchos de los repositorios, o de lo que serían esas librerías, tienen su repositorio de GitHub asociado con el código fuente, ¿vale? Donde se compila y saca la release y la sube.
Pues, ¿qué pasa? Que esos paquetes tienen automatizaciones, ¿vale? Tienen cosas como los runners. Y lo que tenían mal es que hay una feature para GitHub, ¿vale? Aunque se sigue debatiendo si no es una feature, que se llama pull request target, ¿vale? Que tú puedes crear una pull request a un repositorio y que cuando si ese pull request ejecuta un runner, el runner no se ejecute en mi máquina, sino el del origen, ¿vale? Y eso es feature para GitHub. Pero lo que puedes hacer con eso es que yo creo una PR en un repositorio que tiene esa configuración en el workflow, en lo que sería la automatización, y como tiene eso, yo hago los cambios y en el runner que estoy corriendo yo y que puedo ver el output, veo los datos que tiene el otro repositorio, ¿vale? Y con eso puedes liquear el token de GitHub que se está usando para poder correr ese runner, ¿vale? Porque es una variable de entorno. Parece un poco de ciencia ficción, pero es algo que está pasando desde hace un año, ¿vale? Incluso, no lo he puesto aquí, pero ya hay un bot de OpenCloud que básicamente hace eso todo el rato. Está chequeando repositorios y si encuentra el pull request target, te lo manda y te lo modifica para que sepas, oye, estás afectado, cámbialo porque esto te va a pasar, ¿vale? Aunque no tenga nada que ver con el NPM, puede pasar en cualquier cosa. El problema es que si lo configuras mal, si tu repositorio tiene este problema, es 100% fácil hacerlo. O sea, te pueden robar el token y con el token acceso a tu repositorio de manera total, ¿vale? Entonces eso es lo primero. De repente hubo paquetes, las víctimas, que no hicieron nada y de repente empezaron a ver que su paquete se había actualizado. Cosa curiosa es que se actualizaba el repo de GitHub con la nueva release, la subían y en NPM tú realmente no veías que había habido ningún cambio. Simplemente se había puesto una nueva imagen, pero nadie había afectado allí, había afectado en el otro lado. Entonces había ahí como una discrepancia de qué está pasando aquí. Esto se detectó gracias a que había habido una versión 1. Entonces la gente estaba mirando. Y cada paquete nuevo que subía lo escaneaban. Decían, oye, aquí algo va a pasar porque hasta ahora nadie miraba. Entonces, la suerte fue de que hubo una versión 1. Entonces, detectaron aquí, de repente, paquetes nuevos que se estaban modificando. Otra de las diferencias es que el script que metía estaba súper ofuscado, ¿vale? Este sí que era más complejo, está ya totalmente analizado, hicieron reverse engineer y tal, pero no era tan simple como el otro. Y se ejecutaba en preinstall, ¿vale? Antes de instalar nada, igual que tienes un post-install, en este caso era preinstall, para por si la gente que había dicho, para que no te vuelva a pasar Hulu, chequea el post-install, pues te lo saltas, ¿vale? Con preinstall, básicamente, ¿vale? ¿Y qué cosas hacía? Este script o el Boon Environment JS que creaba y que ejecutaba con Boon, ¿vale? La diferencia con la versión 1 también es que no usaba Node como runtime, usaba Boon para un poco lo mismo. Si alguien tenía la detección de versión 1 de que era con Node, que algo ejecutaba Node, pues ahora uso Boon y así ya te lo saltas. Y además, si no estaba instalado, se lo bajaba, ¿vale? El runner tenía una feature que es, si no está Boon, bájatelo porque vas a ejecutar con Boon el script. Y volví a hacer cosas como chequear credenciales, ¿vale? Volví a hacer algo parecido. Voy mirando credenciales y si las encuentro, lo que hacía aquí era un poquito diferente. Por un lado, si no encontraba nada, borraba. Era bastante de destructivo, ¿vale? El otro caso, si no encontraba, no pasaba nada. En la versión 2, en la de diciembre, borraba. Y había casos donde se veían afectados customers y tal y decían, no, no me afectas. Digo, sí, te estás borrando cosas. O sea, esto tienes que mirarlo. Pero el tema de credenciales era más o menos similar. La parte destructiva. Aquí que pone Remote Code Execution es interesante porque aquí, como habéis visto antes que creaba un workflow para liquear información por webhook, aquí lo que decían era, te voy a crear un repositorio, voy a abrir una discursión, ¿vale? Y que cada persona que abra una discursión puede comunicarse directamente con la máquina, ¿vale? A la que está corriendo. O sea, era una manera de mantener el control de la cuenta a la que había accedido. Y es bastante interesante porque, otra vez, nadie estaba haciendo cosas de estas. Nadie estaba usando los runners de un repositorio con esas credenciales para hacer persistencia. O sea, hasta ahora no se había visto. Entonces, esto era muy, muy interesante. Y por ver un poco también cosas, esto es como era el código, ¿vale? Por eso no quería entrar muy en detalle, pero esto es después de desofuscar un poquito. La idea es que si veían que la máquina no era el runner, lo hacían en plano, directamente ejecutaban el código y que saliera lo que saliera, les daba igual. Pero si era la máquina del desarrollador donde había hecho el install, decía,
se quedaba como en limpio y lo corría en background, ¿vale? Para que no saliera nada en la pantalla del desarrollador. O sea, tenía un poco de inteligencia el, oye, no quiero que me pillen, pero quiero hacer lo mismo, ¿vale? Quiero que robarle las credenciales a ese desarrollador. Y en el caso de los repositorios también hay una parte, que es esto de aquí, el que fue tan famoso, ¿no? De la segunda llegada se le puso este nombre porque lo pusieron ellos, ¿vale? La descripción del repo, no se lo inventó nadie. Y lo que hacía aquí, ¿veis? Creaba un repositorio por cada credencial que conseguía encontrar. Y subía de manera pública, ¿vale? Esto no, o sea, si estuvisteis viendo las noticias o simplemente clicasteis en alguna, vistes que de repente aparecía esto. Tú te buscabas en GitHub, ibas a Search y buscabas de la descripción que había puesto por defecto el script y tenías 25.000 repositorios de este estilo, ¿vale? Y eran todo usuarios reales, desarrolladores, con sus credenciales en esos repositorios de manera pública. Esto yo creo que lo hizo por tocar las narices y porque es también otra manera de anonimizar si quiero recopilar esto. Porque al final yo lo que tengo que hacer es monitorizar nuevos repositorios con la descripción, que eso te lo permite GitHub. Sobre todo si vas en tiempo, porque al final hay caps, ¿vale? No puedes hacer infinitas queries. Pero si eres listo y sabes qué va a pasar, sí que puedes tener como el buffer, ¿no? Ir pillando todo y así no sabe quién se las ha cogido. Fun fact, yo miré, ¿vale? Yo me bajé 10.000 repositorios para ver lo que había. Y una de las cosas interesantes es que les falló la parte de cloud, ¿vale? Porque ningún fichero cloud.json, aunque muchos vendors y gente que escribió dijo, han robado credenciales de cloud. Yo en un porcentaje de un 25% de repos que miré, ninguno tenía credenciales de cloud. Todo estaba vacío. Entonces yo creo que falló, ¿vale? Las otras sí, o sea, tenías credenciales de todo tipo, pero las de cloud no. Entonces, por detalles. Pero, como veis, aquí ya hay como una parte mucho más compleja, ya no es simplemente social engineer o phishing. No, aquí ya hay un problema de configuración de repositorio que lleva a que alguien pueda conseguir el token del repo. Con ese repo puedo modificar paquetes NPM en el registry y aparte puedo ir a afectar a desarrolladores robando credenciales, creando backdoors con runners, puedo romper el PC, porque básicamente le dijeron, oye, si no encuentras, encima rómpelo, ¿vale? Entonces, la comparativa rápida, ¿vale? Post-install o pre-install o antes de la instalación, el runtime de Node pasó a Arbun y sinceramente, esto se va cambiando, básicamente porque cuando salió todo el mundo, sus defensas eran como cuando hay un problema y quieren poner un WAF, pues al final la gente sabe qué es y lo modifica, ¿vale? La afección fue mucho más grande aquí, no tanto porque afectara más paquetes al principio, sino o no fue porque tardaran en pararlo, sino simplemente es que los paquetes eran más comunes, ¿vale? Entonces, al final, esto sigo pensando, fue más una prueba. Y aquí es donde se volvió loco, ¿no? Aquí lo que os digo, la filtración de la información en un caso era directamente a un webhook anónimo, como si lo pone un pastebin y luego sabes qué ID es, y aquí era básicamente filtrar a todo el mundo y yo soy otro, como yo lo bajó el atacante, ¿no? Para poder conseguir esas credenciales. La persistencia, lo que os digo, creaba un runner, creaba un runner con una discursión que básicamente lo que hacía un exec a la máquina, o sea, ejecuta lo que quieras, ¿vale? Y cada vez que alguien abría una discusión en esos repos que veías que eran públicos, tenías acceso a esa máquina, ¿vale? Bueno, al runner de la máquina. Si ese runner corría en la máquina del desarrollador, pues volvías a tener acceso a todo, ¿vale? O sea, simplemente es como abrir el mundo de... En vez de que cuando hay una campaña y solo afecta a alguien y el malo es el único que tiene acceso al botín, aquí el tío dijo para todos, ¿vale? Y así se esconde, es bastante smart, ¿vale? Y la parte de borrado, que solamente le implementó y no sé si es por trolear, pero no entendí muy bien, porque no suele pasar esto, ¿vale? Los atacantes no suelen querer romper cosas, simplemente si no va, pues sí que es verdad que la parte de entender si es una máquina o es un runner es muy interesante, porque al final es como una parte de evasión, ¿no? No queremos que se corra donde no debe, pero metieron destrucción. Entonces podemos ver, si resumimos rápidamente, que hay patrones. Aquí, tanto en NPM, pero Python, cualquier cosa, Android, tienes repositorios públicos, ¿vale? Tienes un sitio donde la gente puede subir sus librerías, sus dependencias, y esto te va a afectar, ¿vale? Ya tú tienes que asumir que alguien ha puesto cosas con un nombre similar. Lo que contaba el compañero antes de dominios de booking número,
Pues te va a pasar lo mismo con dependencias, pero es algo intrínseco. O sea, al final, si es público, si cualquiera puede subir algo sin ningún tipo de autenticación ni nada parecido, van a aparecer estos paquetes 100% de tipo squatting. Pero siempre, además es que lleva pasando siempre y va a seguir pasando, ¿vale? Otra cosa es ya afectar a paquetes oficiales. Tema de mantenimiento del código. Casi seguro que si hay un único mantenedor para una dependencia, antes o después van a ir a por él, ¿vale? Porque han visto que funciona. Que cuando hay poco... Y esto, hay incluso, creo que lo tengo después, pero hay artículos donde te explican cómo verificar o cómo dar un score a un repositorio, una dependencia, basado en cuántos mantenedores tiene, cuánto se actualiza, porque a lo mejor un paquete lleva 3 años y otro de los casos que pasa es que como que el dominio se deja de utilizar o el correo del usuario ya no lo utiliza y lo impersonan y consiguen acceso. O sea, hay un montón de variables para que un repositorio que no es algo oficial o mantenido en el tiempo pueda ser afectado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dependencias, ¿vale? Que muchas veces no pensamos en ello, tú instalas y te olvidas. Y ahora la parte nueva, ¿vale? Que podríamos decir es que ya no hay personas haciendo tanto desarrollo, al menos, o lo que sea el build o la generación de las aplicaciones, sino que todo está mucho más automatizado y, por tanto, si logras modificar algo es más difícil que te pillen, ¿vale? A no ser que tengas medidas para ver esto, ¿vale? La pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque a lo mejor os he metido aquí mucha chapa, pero tú dices, oye, vale, esto es interesante, pero ¿qué hago yo aquí? Que si me dedico a desarrollar, ¿qué hago? Si me dedico a Threat Intelligence, ¿esto es de verdad? ¿O tengo que auditar NPM? Pues hay partes, ¿no? Está la prevención, podéis escanear, ¿vale? Hay herramientas tipo Trivi, por ejemplo, que es open source, que te escanea dependencias. Multitud de herramientas que puedes tenerlo tú propio, decir, oye, todas las dependencias que voy a usar en mi aplicación o en mi empresa tienen que pasar un escáner y si no hay un 0 problemas, no pasa, ¿vale? Puedes usar repositorios privados, decir, vale, yo cojo de la pública, pero tengo mi registro propio y lo que hago es subir ahí mis dependencias. Y así sé que esas no me las van a tocar, a no ser que sea un insider, a no ser que sea, pero ya pues, reduzco el attack surface, ¿vale? La superficie de ataque. Y luego WASP sí que ha sacado, ¿vale? En específico de NPM hay un montón, ¿vale? Ahora os lo pondré. Pero de NPM ya te dice como las best practices. La parte de detección podríamos hablar de runtime, ¿vale? Porque al final esto, cuando se instala en tiempo de ejecución, entonces o lo miras cuando se está instalando o no lo vas a poder ver, no lo vas a poder detectar, a no ser que sea la posexplotación o cuando lo esté ya implantando. La gracia es que lo detectes en el momento que alguien se lo instala, ¿vale? En el momento que alguien instala dependencia, instala ese bundle.js o el boom.js, tú lo veas, digas, oiga, este boom está haciendo cosas raras, ¿vale? Y la respuesta sería un poco pues, tener un playbook o tener un poco la idea de no paniquear, no volverse loco y tener claro qué es lo que tienes que hacer. Rápido y resumido, esto lo he cogido aquí, ¿vale? Del WASP de NPM, lo podéis buscar, no voy a centrar, es sentido común, ¿vale? Lo mismo que hacéis en cualquier desarrollo, no tiene por qué ser en NPM, pues no pongas secretos, sigue pasando en Docker Hub, sigue pasando en... No pongas secretos en las librerías, básicamente. Lo de enforce the log file, que no puedan cambiarte el package, ¿vale? O que pinea las dependencias, no uses dependencias como latest, no uses esos tags, usa tags definidos para que sea más complicado. Habilitar segundo factor de autenticación, se refiere sobre todo a parte de social engineer o que no te intenten hacer phishing, etcétera, ¿vale? Esto es generalista, tampoco es que sea muy específico. Esto es lo que os decía, hay ya papers y hay gente que está intentando hacer un scoring de qué repositorio es más vulnerable o no a este tipo de cosas. Pues el mantenedor, el email del mantenedor que está asociado, el dominio expirado, lo que os decía. Puedes llegar y decir, este tío es @pepe, pero ese dominio ha dejado de funcionar, me puedo crear yo el dominio y hacerme el correo y poder intentar acceder al control de ese repositorio. El tema del pre y post-script. Esto ahora ya no solo es el post, ahora el pre también, claro, porque como lo han usado los dos, pues ahora los dos están como súper auditados. Ahora es complicado que alguien meta algo ahí y no salten 70 alertas, aunque sea benigno, aunque sea de verdad, ahora está todo el mundo mirando ahí, ¿vale? Por lo que yo creo que Node ahora va a pasar al segundo plano y ahora irán a por otro que no lo mire, básicamente. Entonces te viene que haya más mantenedores, que haya reviewer, que se revise, etcétera. Hay como scoring. Esto puedes buscar y son... Yo creo que hay
tanto open source como incluso productos que ya te intentan ofrecer este tipo de cosas, ¿vale? Runtime. Falco, no sé si lo conocéis, es una herramienta de open source para detección en tiempo de ejecución, Runtime Security, y tú puedes decirle a Falco, tiene una sintaxis, esto no es una charla de Falco, ¿vale? Pero básicamente tú puedes decir, cuando alguien haga un npm install y hay un evento de DNS y un webhook, que sería la versión 1, triggereme en una alerta, ¿vale? Al final Falco se conecta al kernel, ¿vale? Está muy enfocado en Windows, hay en Windows, en Linux, en containers y tal. También soporta diferentes plugins, pero la idea es, yo a nivel de kernel puedo ver qué eventos se están generando y puedo saber cuando alguien hace un npm install, hace unas llamadas en concreto, ¿vale? Entonces puedo hacer detección en el momento que se ejecuta, poder detectarlo. Ya es tarde, pero por lo menos sé en el momento en que me han afectado, si toda la prevención ha fallado. Y también tiene plugins para, en vez de tirar de eBPF o del kernel de Linux, puedes decirle que venga de GitHub, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, para este caso específico, que cuando alguien cree un repo y su descripción coincida con algo raro de ese Hulu, triggeré una alerta, entonces en el momento que alguien se haya afectado y se spawne ese repo nuevo, me llegue la alerta y decir, paren rotativas, esto hay que mirarlo, ¿vale? Esta es la opción que tenéis. Hay otras herramientas, ¿vale? Pero por de facto, más o menos, Falco es la que todo el mundo conoce. Es como un Wireshark para syscalls, ¿vale? Wireshark os sonará, pues el mismo que hizo Falco, Wireshark, más o menos lo mismo. Y la respuesta es, lo primero de todo, que no suele pasar, que es que haya un plan, que qué pasa si esto ocurre, no suele pasar. O sea, igual que los backups, recovery y todas estas cosas te dicen que hay, pero nadie rompe algo o corta un cable para ver si funciona, pues a veces ahora ya se empieza a implementar pues este tipo de cosas. Oye, si una dependencia se modifica, ¿qué pasa? Tener un inventario, porque al final, si no sabes qué es lo de SBOM y todas estas cosas de saber qué dependencias tiene una librería, pues al final si sabes todo el software que estás manejando, si afecta algo es bastante fácil chequear. El problema es cuando no lo sabes. El problema es cuando tú estás desarrollando y no sabes ni siquiera todo lo que está, las dependencias, ¿cómo se dice?, transitivas y todo esto, ¿no? Pinear dependencias y renovar credenciales. Lo mismo, si tienes un inventario, si sabes qué credenciales se han podido ver afectadas o están corriendo esas máquinas, sabes que tienes que borrar. Si no, pues igual tienes que hacer un borrado de todo, porque al final casi seguro se ha visto afectado, ¿vale? Entonces, ¿esto es Hulu? ¿Habéis sabido responder a cómo se pudieron atacar todos los paquetes? ¿Por qué se descargaban esos paquetes? ¿Y cómo se detuvo? ¿Detuvo? No lo he contado. ¿Sabéis cómo se detuvo? Llegó NPM y cogió el martillo y dijo, a tomar todo lo que había estado afectado se corta. Porque si no, o sea, realmente tú no puedes parar si no es el propio mantenedor el que cambia la versión. Entonces lo que hizo NPM, todo el que había puseado un paquete malicioso, que lo tenían, eran 800, eran un montón, pero NPM los tiene, se lo dice un montón de empresas que estaban escaneando, tenían esa lista, se lo pasa a NPM y dice NPM, vale, pues como yo soy el owner de este registry, de este repositorio, los quito y así se para la infección. Se sacó el martillo, básicamente. Llegó y dijo... no había mucha otra forma de hacerlo, ¿vale? O sea, tampoco es que hubiera... Pero esto es un poquito, ¿no? Se afectó a tantos porque es un gusano, ¿vale? Se autorreplicaba y así es mucho más fácil que intentar atacar a 800 a la vez. Si consigues atacar a uno que afecta a todos, se autorreplica y llegas a esas cifras. Las descargas eran básicamente porque estaban metidos en los runners. No había personas instalando en muchos casos, sino automatizaciones que nadie vigila. Y funciona de una manera bastante compleja y complicada de parar, ¿vale? Así que eso ha sido todo. Muchas gracias, espero que os haya gustado y que hayáis podido saber las respuestas. ¿Preguntas? Sí, si quieres, sí, te oigo. Ah, vale. Perdón, perdón. Gracias. ¿Tú no crees que esto es porque la gente que programa con TypeScript o JavaScript son muy laxos en las dependencias? Ponen el tilde como... Sí. O sea, decir, si tienen la dependencia justa, no les va a pasar esto. Sí, exacto. Sí, o sea, es lo que comentaba de no usar latest, no usar dependencias... Claro, o sea, yo uso Java profesionalmente y luego después, para jugar un poco... Bueno, realmente trabajo en Badin, donde intentamos que nadie utilice TypeScript y JavaScript. Vale. Pero lo que te quiero decir es Sí. que el gran problema de esto es que ya en Java
se quitó el latest. El latest, tú sabes que Sí. en el versioning estaba mal recomendado, se quitó y todo el mundo tiene que poner la dependencia a pincho ahí. Si lo fuerzan, igual es una manera de evitar este tipo de problemas. No, es que es un sistema de paquetes mucho más moderno, se supone que mucho más avanzado, no tiene namespace, que es una putada. Ya. ¿Sabes? Y parece Trade-off, es al final... que caen en el error coño, si hay cosas que están... No, en mi opinión, no sé. Pues completamente de acuerdo. Si la gente usara dependencias pineadas, todo iría mejor. Con containers se supone que se solucionaba esa parte y al final la gente usa latest en el tag del Docker. Así que yo creo que es algo más de que se fuerce, ¿no? De que o lo haces así o no te dejo. Pero eso lleva tiempo y tiene que ser más el owner de la librería o de Python, lo que sea, el que lo gestione. Pero ya te digo, yo al final no me dedico a desarrollo. Entonces a mí que fallen me da trabajo, básicamente. ¿Vale? Pero sí, de acuerdo, sí, totalmente. Es más, incluso con versiones, hace poquito salió un runner que hacía escáneres, ¿vale? Tú podías poner en tu repositorio, escaneame con este action, ¿vale? Pues hicieron phishing al tío del action, modificaron en la versión 5, o sea, ya no era la última, era una versión en concreto que todo el mundo tenía, porque era la última, pero estaba forzada, ¿vale? Y esa fue la que modificaron y todo el mundo que pasaba ese escáner le robaban las credenciales, robaban todo. Entonces, hay ya casos que ya van al... que no necesitas poner no la versión, no, fueron una versión concreta que dices, ¿por qué no a todas? Pues lo hicieron aposta para decir, vale, como es la última y la gente quiere poner versiones, quiere pinear, pues voy a afectar a la última y no voy a poner una nueva, no, voy a modificar la actual para que así todo el que la tenga pineada le afecte solo a esa, aunque pierda víctimas. Pero bueno, eso ya cada uno como lo gestione, pero de nuevo, no soy desarrollador, no... ¿Más preguntas? ¿Hay tiempo para otra más? ¿Se tienen indicios de si los autores del primero y los del segundo están relacionados? No. O sea, el naming todo viene porque ellos pusieron Sehulu, ¿vale? O sea, no es que no hay una firma, no hay algo que te indique, porque encima una vez fue un webhook, otra vez fue la descripción del nombre y todo público, ¿vale? No hay una IP, aquí no hay... Se han ocultado por publicarlo al mundo, básicamente. Entonces, se supone que sí, porque o a lo mejor el segundo se ha escondido de ser alguien nuevo usando el del primero. No se sabe quién ha hecho esto, ¿eh? O sea, un análisis de lo que han conseguido, porque aparte de volvernos a todos locos, han conseguido... Sí. O sea, sí. Bueno, aún no se sabe, porque al final esto se verá a lo mejor en 6 meses con esas credenciales que han logrado el acceso. Normalmente no se hace todo seguido, ¿vale? Porque tú cuando consigues acceso a unas credenciales con cierto valor, lo que pasó además de ese Hulu, hay gente que piensa que ya tuvieron acceso antes, no lo hicieron el mismo día que cogieron el acceso, no lo hicieron, sino que esperan un poco para recuperar más información con esas credenciales, para ser más silenciosos, no hacer nada activo. Entonces, igual en 2 meses aparece que mitad de Internet ha empezado a fallar porque han utilizado eso, pero es bastante oscuro, o sea, no se sabe muy bien qué se va a poder hacer, porque había, sobre todo, como la información más rica que había eran las variables de entorno de las máquinas, ahí no hay ningún tipo de normalización. Cada uno tenía unas variables con un nombre distinto. Entonces ahí va a haber un trabajo de data análisis del tío malo y de la gente que lo miramos para ver qué es importante y qué no y qué se puede hacer con esas credenciales. Incluso que no sepan qué credenciales se han quitado. Porque esas variables de entorno a lo mejor corrían ahí y no saben la lista de todas ellas. Entonces se verá a futuro. A día de hoy no se sabe en cuantía, sobre todo monetaria, que gusta poner dólares. Por eso no se ha visto, la afección de ese Hulu cuesta millones de dólares. No se ha visto, porque realmente aún no se sabe. No tenemos más tiempo para más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.